Buenas tardes, profesora y compañeros. Mi nombre es Aranza Valentina Manchola y junto con mi compañera María Roxana Quiñones le vamos a exponer sobre Carlos, rey emperador, y sobre su dominio. Carlos nació el 24 de febrero de 1500 en Gante, Flandes, hoy ciudad de Bélgica. Su nombre fue en memoria de su bisabuelo Carlos el Temerario, último duque de Borgoña. Carlos creció y se educó en la región de Flandes y todo el poder que éste obtuvo lo heredó por sus abuelos y sus padres. Sus abuelos paternos, Maximiliano I de Austria y María de Borgoña, quien de ellos hereda posesiones familiares de los Habsburgo, es decir, de los archiduques de la Alta Austria y Baja Austria, y de sus dependientes Estiria, Carniola, Carintia, el condado del Tirol y el landgraviato de la Alta Alsacia, y con la muerte de su abuela María de Borgoña asume el mando de los territorios de la Casa de Borgoña, que eran los Países Bajos, el Franco Condado de Borgoña, el Charolais, y de sus abuelos maternos, Fernando el Católico o Segundo de Aragón, quien era rey de Castilla, de Aragón, de Sicilia, de Nápoles, de Cerdaña y de Navarra. Hereda los reinos de la corona de Aragón, conjuntamente de Sicilia y de Nápoles. Por parte de Isabela la Católica, reina de Castilla y del consorte de Sicilia, hereda la corona de Castilla y de Canarias. Así, por parte de sus abuelos, hereda las coronas unificadas de Castilla, incluidas las colonias de las Indias y de Aragón, con sus respectivas potestades mediterráneas de Nápoles, Sicilia, Cerdaña y el Rosellón. Por otro lado, sus padres, Felipe el Hermoso, quien fue el titular duque de Borgoña, como Felipe IV, Brabante, Edimburgo, Luxemburgo. Además, fue conde de Flandes, Habsburgo, Henao, Holanda y Zelanda, Tirol y Artois. También fue señor de Amberes y Malinas. Su madre, Juana la Loca, quien era la heredera legítima de las coronas unificadas de Castilla y demás, y luego de una serie de sucesos, como lo fue la muerte de su padre en 1506, Felipe el Hermoso, y el desorden mental que presentaba su madre, Juana, quien ya ni siquiera se aseaba ni se cambiaba por sí misma, solo permanecía la mayor parte del tiempo junto al féretro de su esposo Felipe. Y es ahí cuando empieza a obtener y heredar todo este dominio Carlos. Con tan solo 4 años era príncipe de Castilla, y a sus 5 años ya era duque de Borgoña, y con 7 años era soberano de Países Bajos. El 5 de enero de 1515, Guillermo de Croy consigue que el emperador declare la mayoría de edad para Carlos, y el cardenal Adriano Dutres viaja a Aragón para asegurarse que Fernando el Católico otorgara como heredero a Carlos y no a su hermano Fernando, quien había vivido junto a él durante mucho tiempo. En 1516, tras la muerte de Fernando el Católico, Carlos como heredero se convierte en rey de León y de Castilla. El 5 de enero de 1515, Guillermo de Croy consigue que el emperador declare la mayoría de edad para Carlos, y el cardenal Adriano Dutres viaja a Aragón para asegurarse que Fernando el Católico otorgara como heredero a Carlos y no a su hermano Fernando, quien había vivido junto a él durante mucho tiempo. Luego, en 1517, Carlos llega a España para hacerse cargo de sus dominios, pero el viaje que éste emprende lo altera totalmente una tormenta, les cambia el rumbo y quien inicialmente los estaban esperando en Laredo, pero estos llegaron fue a Austria en el pequeño puerto de Tazones. Allá los logran como ayudar con gran hospitalidad. Luego, durante como ese tiempo, este viaja hacia Tordesillas para lograr que su madre compartiera la corona junto con él. Por eso Carlos se dirige a Valladolid y la entrada del cortejo fue algo impresionante y apoteósico. Durante la ceremonia quisieron demostrar y evidenciar quién era el nuevo rey de España,
Nápoles, Sicilia, Cerdaña y los territorios americanos, y todo su poder, todo el poder que éste traía consigo. Pese a esto, los nobles castellanos y el pueblo lo que vieron fue a un príncipe demasiado joven, a un extranjero, a un desconocido de sus costumbres, ajeno a su lengua y ajeno a todo lo relacionado con sus nuevos dominios. El pueblo empezó a presentar diferencias, porque lo que ellos querían era que Fernando fuera el rey y no Carlos. Carlos, rey emperador, permanecía largos periodos en Alemania, lo que hacía que los nobles españoles no estuviesen contentos con la elección de este, porque además de ver ese joven inexperto, lo que ellos alegaban era su presencia en el reino. Sucede que para este mismo periodo los impuestos de los españoles aumentaron y todo esto pues era para sufragar los gastos del emperador al extranjero. Todas estas ciudades se opusieron puesto que no entendían la preferencia de los intereses entre Alemania frente a los castellanos. En 1522, Carlos Rey Emperador regresa a España y allí permanece 7 años. En este periodo los nobles españoles piden que el rey pues hable el idioma español para tener una mejor comunicación con ellos. Debido a todas estas peticiones que eran hasta publicadas en los templos, Carlos, rey emperador, intentó comprender el español hasta que lo aprendió a hablar. Luego de esto, el español se convirtió en el idioma de la corte. Puesto que Carlos, rey emperador, después de haber cumplido y enriquecido su palabra de hablar el español, y luego de dejar al pueblo sorprendido por tan maravilloso parlamento, este muy alegremente declara la lengua española como instrumento de comunicación universal. Es en este periodo donde al español se le marca una línea importante en la historia porque aparte de influir en ese pueblo, influye en lo que es la parte política y religiosa, tanto que el emperador se atreve a decir que el español es la lengua para hablar con Dios. Y es allí donde el español sale dignificado y alcanza ese prestigio, no solamente la nación, sino la lengua entera. Y todo esto pues gracias como a esa aventura de aprender el español que tuvo que vivir Carlos, rey emperador. Después de este gran triunfo, el emperador se casó con su prima Isabel de Portugal, con quien tuvo 3 hijos, Felipe II, quien fue su primogénito, seguida de esta María, la reina de Bohemia, y Juana, reina de Portugal. Carlos, rey emperador, también tuvo varios hijos naturales en los que se encuentra Juan de Austria, el comandante de las tropas españolas. Carlos, rey emperador, solo pasó 16 años en España. Él reinó hasta 1556 y seguido de esto se dio el trono a Felipe, quien es su hijo, y fue denominado como Felipe II. Las guerras y el gobierno obligaron al emperador Carlos a viajar por Europa y el Mediterráneo numerosas ocasiones. Fue precisamente el 25 de octubre de 1555 donde el emperador Carlos abdica en favor de su hijo Felipe II. Las razones apuntan a que su abdicación se debió a la vejez y el cansancio del emperador Carlos, pues este se sentía agotado y pensó que su hijo Felipe estaba preparado para sucederlo en vida. Y es allí como termina el reinado de Carlos, rey emperador.